Hasta ahora, con estas sesiones de trabajo, hemos tratado de ver no solamente en qué sentido coinciden en el espacio narrativo la filosofía y la literatura, sino que hemos tratado de ver con algunos ejemplos cómo esto se expresa y cómo autoras y autores buscan, por vía de algunos artilugios, estrategias, introducir en la novela, en el cuento, reflexiones de una índole mayor, reflexiones que expresan grandes conflictos o los grandes temas existenciales de la humanidad, si los podemos llamar así. Un asunto a considerar desde este punto de vista es el hecho de que la filosofía siempre va a aparecer en la narrativa en la medida en que la narrativa siempre haga aparecer los conflictos humanos tal como afectan en la vida real a las personas. ¿Por qué diríamos que la filosofía siempre va a aparecer en la medida en que la narrativa haga aparecer estos grandes conflictos? En primer lugar, por algo que cuando estaba en la escuela de filosofía le escuché decir a por lo menos 2 profesores, y era que la filosofía existe porque todo está mal o porque hay crisis. Que si la crisis no fuese una condición general, apremiante de la condición humana y del devenir humano, no haría falta la filosofía. Porque la filosofía, en definitiva, está donde están los problemas y aparece porque aparecen los problemas. Como una respuesta a los problemas, pareciera que todo indica que no, como una respuesta a los problemas, pero sí como una necesidad de considerar los problemas, de prestarles atención y de tratar de explorar en los problemas nuestra propia condición de ser, lo que en definitiva somos o aspiramos a ser o lo que creemos que podríamos llegar a ser. Si esto es así, la literatura es sin ninguna duda un gran y poderosísimo canal de conexión entre las personas y estos problemas que para las personas no necesariamente son problemas apremiantes en su día a día, pero que no significa que no sean problemas que las puedan estar afectando. Ahora, la literatura no tiene la función ni el rol de hacer que la gente caiga en cuenta de estos problemas y tome partidos o tome decisiones o actúe en virtud de ellos. Pero la literatura sí es un medio para hacer que estos problemas que podrían parecer problemas de un orden tan difuso y estar en un nivel tan distinto al nuestro que no los percibimos, la filosofía lo que sí hace es encarnar estos problemas en personajes y en acciones concretas. Como no es este módulo de filosofía y literatura un módulo teórico o de aproximación desde el punto de vista de la crítica literaria, digamos por ahora que más allá de cuál es el peso que pueda tener la relación entre filosofía y literatura en la narrativa, está el hecho cierto de que la literatura logra representar, logra hacer presente, como decía, en el mundo y en el mundo de la vida, esos grandes problemas sobre los que la filosofía muchas veces no logra ponerse de acuerdo o no logra dilucidar una solución. Del mismo modo, como no esperamos ni exigimos de la filosofía que resuelva asuntos de orden técnico y práctico necesarios para sostener, por ejemplo, lo que podríamos llamar la infraestructura de la vida real,
tampoco esperaríamos que sea la literatura el espacio donde estos grandes problemas de la filosofía se diluciden. Pero lo que sí es cierto es que en la medida y en el momento en que la literatura puede representar, puede poner, como dijimos en algún momento empezando este módulo, puede poner en escena las situaciones que a la filosofía le dan pie para reflexionar, en esa medida podemos decir que la literatura tiende un puente entre ese mundo de la reflexión y de las ideas, ese espacio crítico o de la comprensión crítica de la realidad, y el espacio de la, podríamos llamar así, el espacio del placer, de la diversión, pero también en la medida en que la literatura ofrece un divertimento, ofrece una posibilidad de goce, de disfrute, pero también de la sabiduría, también de la reflexión. Como hemos venido sosteniendo, las personas han tenido expectativas de encontrar sabiduría, orientación en la literatura. Y la literatura no pocas veces puede proporcionar esto. No es poco lo que una novela como El Quijote, después de tanto tiempo, sigue revelando y sigue señalando, mostrando para mucha gente hoy, a pesar, decía, del tiempo. No es poco lo que en una novela como El túnel de Ernesto Sábato intuimos y aprendemos de conflictos muy íntimos, muy internos de los seres humanos. No es poco lo que encontramos como orientación para pensar o para volver a pensar en muchas novelas, a veces incluso en novelas que tal vez no sean las más emblemáticas o novelas que no consideraríamos sapienciales, es decir, fuente de algún saber o de alguna reflexión profunda, como podría ser, por ejemplo, en el caso de nuestro contexto en Venezuela, Piedra de Mar. Si leemos Piedra de Mar hoy, desde esta perspectiva de la que estamos hablando, es una novela muy reveladora. En primer lugar, porque su autor, como sabemos, cuando la escribió era realmente un joven, que como él mismo dijo en algún momento, un joven que andaba por ahí viendo qué hacer y sobre todo tratando de no hacer nada, de no hacer mucho, pero realmente motivado y inclinado a escribir, con un gran deseo de escribir. Y eso puede explicar en mucho el hecho de que esa novela haya logrado tanta empatía durante tanto tiempo en generaciones de jóvenes, porque es una novela en la que un joven hace patente una condición particular de esa situación en la que está, en esa Caracas, de esa clase media en ese momento, y pareciera que eso hace que se active un vínculo, una relación de empatía automática entre muchísimos otros jóvenes que cuando leen eso se están viendo a sí mismos. Sabemos que esa es una de las cosas importantes o valiosas de la literatura, que es que puede hacer que nos veamos a nosotros mismos, que seamos capaces de ver afuera nuestro yo. Y claro, eso tiene por supuesto implicaciones que pueden ser, digamos, no muy halagüeñas. Hay gente que puede terminar espantándose, puede terminar por sentirse muy mal
porque se ha dado cuenta de lo que en una novela está planteado como el pensamiento o la vida de alguien es la suya. Eso puede ocurrir. Pero lo cierto es que la literatura tiene este poder de darle una cercanía y una cierta condición de familiaridad a problemas que podrían resultar muy abstrusos o raros para nosotros. Y está en libros o en lugares tan inesperados, decía, como Piedra de Mar. Sobre esto también vamos a conversar, sin que con esto quiera decir que Piedra de Mar es una novela que pudiésemos considerar que tiene el carácter o la densidad conceptual que pudiese haber en una novela como el propio Quijote, por ejemplo, o como, que también lo mencionamos aquí, como País Portátil, o como Los Pequeños Seres de Salvador Garmendia. Sin embargo, no se trata de eso, no se trata de que filosóficamente hablando, lo que revela una novela tenga necesariamente que ver con una intencionada densidad o una intencionada elaboración argumentativa o conceptual. Muchas veces esto ocurre más por un efecto del desarrollo real, podríamos decir así, el desarrollo natural de un personaje dentro de la totalidad de un relato o de una novela. Es decir, en la medida en que un personaje realmente puede encarnar o logra encarnar ciertos asuntos que son cruciales en la condición humana, en esa medida el texto puede hacer aparecer esto y puede tener ese poder de instalar en la realidad unas situaciones que podrían en nosotros, que podrían para nosotros estar inadvertidas. Que esto requiere quizás un ejercicio crítico y de aproximación a los textos que no es el común o el más habitual, ciertamente podría ser así. Pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que cuando una persona lee una novela y en la novela se activan estas situaciones y se disparan, vamos a decir así, estos sentidos o estas significaciones, el hecho de que no las perciba como las percibiría un crítico, no quiere decir que esto no tenga un efecto en las personas. No quiere decir que no quede resonando entre quienes leen ciertos asuntos que en la novela están dichos, puestos, como si fuesen una cosa más en la conciencia o en la reflexión de algunos personajes. Y por eso me parece significativo pensar en esto desde el punto de vista de una novela tan jovial, y al mismo tiempo tan celebratoria, si podemos decirlo así, como Piedra de Mar, que como sabemos es también una novela, yo no diría que triste, pero no por jovial y no por alegre y celebratoria, no por eso deja de ser una novela que encierra un drama, y quienes la han leído entenderán de lo que estamos hablando. Sobre eso vamos a conversar, porque después de todo es la novela de un personaje que siente que tiene frente al mundo es un personaje que se ve a sí mismo como presa de una cierta fragilidad, y que eso se traduce en una timidez, en una introversión que determina una forma de relacionarse consigo mismo y con el mundo y con los demás,
que en la novela se revela por su necesidad o su impulso de, vamos a llamar así, de hacer la crónica o el relato o el registro escrito del día a día y de la vida, del mundo en el que está, de sus amigas, de sus amigos, y lo hace de una manera muy congruente con un adolescente de su época, pero al mismo tiempo muy reveladora del tipo de crisis que está planteada allí. Esto no suele, digamos, trabajarse de manera explícita como un rasgo de la novela Piedra de Mar. Pero, como decía, la aproximación más filosófica, menos técnica, sino más orientada a la identificación o la constatación de cierto problema general de la existencia, hace ver en Piedra de Mar unas cosas que son o tienden a ser más bien dramáticas y críticas, muy duras además. Lo interesante justamente es que la novela tenga, insisto, como se sabe, ese tono tan jovial y esa chispa, esa capacidad de despertar, de hacer surgir en su público directo, que en definitiva la historia, el tiempo ha demostrado que eran los jóvenes, decía de generar una empatía sana, una empatía favorable, que hizo que esta novela, entre otras cosas, bueno, fuese emblemática por sí sola. Y bueno, junto a esta novela, que me parece que ayuda a ver el asunto que hemos estado discutiendo acerca de, o que hemos estado tratando de dilucidar acerca de filosofía y literatura, está también otro libro que también tiene arraigo, ha tenido arraigo en generaciones de jóvenes, que es El Mago de la Máscara de Vidrio, de Eduardo Liendo. Y que también vamos a revisar, al que también nos vamos a aproximar a partir de esta panorámica, de este telón de fondo de la filosofía y la literatura, y que tiene además, iba a decir, un componente interesante, y es que el propio autor en algún momento, no sé si por ironía, no sé si por provocación o simplemente porque fue así, manifestó que a él le impresionó tanto las cosas que el filósofo Antonio Pasquali decía acerca de la relación tal vez no de dominio, sino la relación de influencia al punto de poder prácticamente enajenar, alienar, dispersar psíquicamente, éticamente a las personas de la comunicación de masas, es decir, estas cosas que en algún momento planteó Pasquali acerca del poder de la televisión sobre las personas, el tipo de efectos que esto supondría. Liendo alguna vez dijo que esto le impresionó tanto que él trataba de imaginarse cómo podía ser eso, es cierto, cómo podía ser un sujeto, una persona, una situación en la que el televisor realmente tenga ese poder sobre las personas, y de ahí nace este libro de El Mago de la Máscara de Vidrio, que también es un libro que tiene el poder de generar una empatía, yo la llamo así una empatía alegre, de causar curiosidad y de enganchar a gente joven. No es solo, eso he tenido la oportunidad de constatarlo, no es solo el hecho de que fue un libro
que se leyó y se sigue leyendo en los liceos, igual que Piedra de Mar, sino que es un libro que le gusta a ese lector, a esa lectora joven, les gusta a los jóvenes. Y esto tiene, obviamente, para el campo de la crítica literaria y el campo en general de los estudios literarios, un interés especial. En el aspecto que a nosotros nos interesa es, nuevamente, el de cómo un libro así puede realmente convertir en un relato, puede convertir en relato, en ficción, puede convertir en contenido literario, en representación, un asunto que cuando lo vamos a ver en los libros de Pasquali, realmente nos damos cuenta de que tendríamos que haber estudiado y tendríamos que ponernos a estudiar una serie de cosas para comprender cabalmente lo que allí dice. Pero justamente volvemos al asunto de que la literatura lo que va a hacer con respecto a la filosofía es traducir, y si tal vez no sea la palabra traducir, sino reelaborar de una manera significativa y expresiva, es decir, que pone en movimiento aspectos afectivos, éticos, espirituales, sentimentales, todos estos contenidos. Es decir, lo que en un libro de Pasquali es una elaboración teórica densa, árida, compleja, en El mago de la máscara de vidrio es una historia potable, familiar, cercana, interesante, que invita a estar allá adentro, a meterse allí y a dejarse llevar, en definitiva, por el curso y por las características de lo que allí se cuenta. Entonces estos dos autores con estos dos textos, decía, también son de especial interés para pensar en cómo, cuando alguien se plantea un proyecto narrativo, puede tener en cuenta, considerar que lo que está escribiendo, quiera o no, probablemente va a introducir unos elementos muy complejos, profundos, sobre los que ha estado debatiendo la humanidad. Y ya que es así, le haría mucho favor, le haría mucho bien ser consciente de esto y revisar, trabajar, pensar acerca de estos grandes asuntos que, en definitiva, como lo llegó a plantear alguna vez Merleau-Ponty, están presentes siempre en las grandes novelas. Dice que una gran novela está siempre sostenida en 2 o 3 ideas filosóficas fundamentales, o que hay 2 o 3 ideas filosóficas siempre en el fondo de lo que una gran novela plantea y en lo que se desarrolla en una gran novela. Lo que dice él es que, y pone los ejemplos de Proust o de Balzac, lo que dice es que Stendhal, es que estos escritores no asumen que ellos son portavoces ni intérpretes de esos grandes problemas filosóficos, sino que los representan, los transforman en vida real, construyendo ficcionalmente un mundo donde hay personas que entran en relación y que realmente viven, padecen, encaran tribulaciones, conflictos, dramas, tragedias, también alegrías. Pero en definitiva, es relevante, consideramos así, que quienes asumen el reto, el trabajo, el esfuerzo
y el proyecto de vida, en el caso de que sea así, de construir una obra narrativa, puedan aproximarse a estos asuntos de una forma que les ayude a pensar, a volver a pensar sus personajes, sus situaciones, sus argumentos, sus tramas, porque va a ser un asunto que siempre le va a dar mayor profundidad, le va a dar mayor interés, mayor fuerza de carácter a todos los personajes que construyan. Seguramente va a permitir que los diálogos, las conversaciones, las situaciones en las que estos personajes están sean más significativas y tengan más enganche, que tengan más efecto, más impacto en quienes leen. Porque en definitiva, lo que asombra y lo que cuesta tanto trabajo dilucidar y explicar en 2 o 3 palabras, pero tiene siempre un poder de atracción en un libro como Pedro Páramo, no es solamente la habilidad del autor para construir esas escenas y para poner en movimiento esos personajes. Es también lo que en lo más profundo de cada uno de esos personajes está ocurriendo. Es también lo que ocurre, lo que atormenta o alegra, lo que conmueve a esos personajes, lo que tiene tanto peso allí. Esas situaciones que están planteadas allí son situaciones que terminan teniendo el impacto de una escena real. No las vivimos como si estuviéramos leyendo una fantasía, pero es en buena medida porque hay un autor que ha logrado, de la manera como dice Merleau-Ponty, que empezaron a hacerlo los escritores de mediados del siglo XIX en adelante, este autor, Juan Rulfo, ha logrado darles un carácter y una vida real a estos personajes en un mundo real, donde ellos tienen una existencia, es decir, están en el mundo, están en el tiempo, podríamos decir que en el espacio-tiempo, y están viviendo lo que significa estar allí, o estar en otra parte, incluso en otro plano, pero hay sobre todo un trabajo de caracterización que le da una inadvertida profundidad a todos estos seres que habitan un libro como Pedro Páramo. Muchas gracias.